Saludos a toda la familia del ajedrez. Mi nombre es Heidi Pajer Román, maestra FIDE y máster en psicología del deporte. Hoy vamos a estar viendo un tema que es fuente de preocupación a ajedrecistas, entrenadores y padres de familia, que es la ansiedad. Como es un tema muy amplio, hoy vamos a estar viendo la ansiedad precompetitiva. Por supuesto que en otros programas vamos a estar viendo la ansiedad dentro de la partida y después de la partida, pero vamos a hacer énfasis en este tema. Ya comenzamos. Y usted se preguntará, ¿qué es la ansiedad? Bueno, le cuento que la ansiedad es un estado emocional asociado a lo negativo que va muy estrechamente relacionado a la preocupación intensa, al desorden de comportamiento y sobre todo a la inquietud. ¿Cuándo suele aparecer esta ansiedad precompetitiva? Cuando ya tenemos información del torneo, pero tiene síntomas bastante característicos. Vamos a verlo. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad precompetitiva? Vamos a verlo desde el punto de vista fisiológico. Estamos hablando desde el punto de vista de nuestro cuerpo. Y esto es algo que siempre le digo a mis alumnos, que nuestra mente no va separada del cuerpo. Lo que pensamos en algún momento repercute en nuestros estados fisiológicos. Y algo que suele suceder muchísimo, a veces de forma no perceptible del todo, es el aumento del ritmo cardíaco y de la respiración. ¿Por qué? Porque estamos visualizando distintas situaciones que pudieran pasar en el torneo y que realmente no han sucedido. También puede aumentar muchísimo lo que es la sudoración, el incremento de la presión sanguínea, los cambios en la temperatura, incluso algunas alteraciones digestivas. Y esto es cuando perfectamente nos falta el hambre, nos falta el apetito, no queremos comer lo que normalmente queremos. A partir de ahí, tenemos que empezar a detectar que tenemos síntomas de ansiedad precompetitiva. Dentro del punto de vista psicológico, empiezan a aparecer la falta de confianza en nuestras posibilidades. Y esto tiene muchísimo que ver con las características del torneo y los rivales a enfrentar. ¿Por qué? Porque estamos visualizando distintos escenarios que no han pasado. Entonces, eso a veces nos hace tomar malas decisiones en cuestión del repertorio de aperturas que vamos a emplear, de distintas estrategias que vamos a emplear, por supuesto, con esos contrarios, esos archirrivales que nos puede perfectamente enfrentar en esta competencia. Por supuesto que al tener falta de confianza tenemos aumento de los pensamientos negativos y a eso hicimos referencia en el primer programa de este canal, a ese aumento de pensamientos negativos, cómo nos puede influir de una forma que realmente no es beneficiosa para nosotros. Por supuesto que también tenemos menor capacidad de la atención. A veces estamos un poco dispersos, un poco oídos, incluso muchos de los padres me han hecho estos comentarios que tienen que ver en que esa dispersión de la atención se refleja muchísimo antes de comenzar una partida. Y es que a veces estamos muy metidos en distintas situaciones que pudieran pasar en la partida. Por supuesto que también tiene que ver esa preocupación constante. Esto es, vamos a decir que una característica básica de la ansiedad, y a veces tenemos también un poco de inquietud y de confusión en la estrategia que vamos a seguir. Y esto tiene muchísimo que ver en esos, vamos a decir que esos planes que hacemos contra determinados contrarios, que tiene que ver con sorprendernos o sorprenderlos a ellos en la apertura cuando realmente es algo que no dominamos del todo. Queremos hacer una apertura diferente. Por supuesto, los sorprende a ellos y hasta cierto punto nos sorprende a nosotros porque es la primera vez que lo jugamos. Y esto tiene que ver muchísimo con esa ansiedad precompetitiva que no podemos controlar. Por supuesto, detectar que tenemos ansiedad precompetitiva, esa ansiedad, como ya decía anteriormente, que no podemos controlar, nos da la medida de tener que en ese minuto aplicar una herramienta psicológica, que eso lo vamos a ver al final de este encuentro. Ahora bien, en el surgimiento de esta ansiedad competitiva, ¿qué es lo que puede influenciar? Primeramente, por supuesto, los jugadores que van a participar. No jugamos igual cuando es un torneo de nuestra categoría
un torneo donde están nuestros archirrivales, y cuando hablo de archirrivales es una palabra que empleo muchísimo, mis alumnos lo saben, es ese rival que, oye, se repite en cualquier momento, en cualquier situación, en todos los torneos está. Entonces, no es igual, ¿por qué? Porque cuando nos enfrentamos a este rival o cuando sabemos que nos vamos a enfrentar a este rival, tenemos vivencias anteriores, tenemos recuerdos de lo que pudo pasar anteriormente o de lo que pasó anteriormente, y esto nos condiciona la toma de decisiones. Eso puede ser que nos presione a ganar, a tener un resultado determinado por las características de ese jugador. Por supuesto también que cuando jugamos en un torneo internacional con jugadores desconocidos, jugadores titulados, a veces nos sentimos un poco más libres, ¿verdad? Porque son jugadores que perfectamente decimos, bueno, sí, son jugadores titulados y de ellos voy a aprender. Ese es el pensamiento que tenemos. Nos sentimos libres, nos sentimos sin presión, y en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, normalmente jugamos excelentes partidas. ¿Por qué? Porque no tenemos ese pensamiento negativo de que tengo que ganar obligatoriamente. También este tema de la ansiedad, por supuesto, tiene que ver muchísimo con las particularidades nuestras, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, también con la edad y la experiencia que tengamos en el deporte. Eso es algo muy importante siempre a tener en cuenta por los entrenadores, sobre todo. Por supuesto que también los niveles de autodominio de los estados emocionales, porque a veces hay jugadores que ya tienen un dominio de los estados emocionales sin técnicas. ¿Qué significa esto? Sin herramientas psicológicas, ellos, a través de su experiencia, que tienen un dominio que puede ser correcto o incorrecto, pero ya tienen un hábito hecho realmente a través de todos los torneos que han jugado. Esto es algo también que hay que tener presente, los hábitos que tenemos cada vez que nos vamos a enfrentar a un torneo. Y por supuesto, el clima psicológico del equipo o las personas que nos rodean. Porque puede ser que nosotros nos enfrentemos a un torneo, vamos a decir que muy tranquilos, muy serenos, con ese equilibrio que decía Alexander Alekhine en el libro de Alexander Kotov, Piense como un gran maestro, un libro que siempre recomiendo, sobre todo a partir de la página 176. Oiga, que siempre me cuesta decir este número, 176. A partir de ahí, Alekhine realmente nos da una serie de consejos estupendos. Y fíjense que este equilibrio a veces lo tenemos, pero las personas que nos rodean realmente tienen un estado de ansiedad o de nerviosismo, como usted lo quiera llamar, que nos contagia. Incluso en muchos casos nos enfrentamos a un rival que también le sucede lo mismo, tiene un estado de ansiedad que comienza a jugar a la velocidad de la luz, y entonces realmente esto nos suele también afectar un poco. Por eso este dominio que tenemos que tener del pensamiento negativo, del autocontrol de los estados emocionales, es fundamental a la hora de enfrentarnos a una partida de torneo. Si usted no lo sabía, muchos de los errores que cometemos en la apertura, ese tema de la toma de decisiones en la apertura, esas sorpresas de apertura que a veces nos hacen, tiene que ver con el control de los estados emocionales o el control de la ansiedad. Ese control de la ansiedad que en muchos casos se nos va de las manos tiene que ver con la toma de decisiones que tenemos en la apertura. Y hoy les traigo un ejemplo muy curioso de nada más y nada menos que Robert James Bobby Fischer, increíblemente jugado en el año 1960 en la ciudad de Buenos Aires contra nada más y nada menos que un excelentísimo jugador, Wolfgang Unzicker de Alemania. Este jugador yo lo conocí en mi época de estudiante en las escuelas de deportes acá de Cuba, como un jugador donde Anatoly Karpov, nada más y nada menos, hace una excelente estrategia con la apertura Ruy López. Yo conocí a un Unzicker en dos partidas así, pero no sabía que este excelentísimo jugador representó a Alemania más de 400 veces. Ya usted se puede imaginar, un excelente jugador alemán que hizo muchísimo por el ajedrez de su país y se enfrenta a un muy joven Bobby Fischer de una manera tremenda. Vamos a verlo. La partida comenzó con el 4-C5, una defensa siciliana y una de las variantes más peligrosas para las piezas negras, una variante que Bobby Fischer utilizó a lo largo de su carrera, que es la variante Naidor. La partida continuó con alfil G5, E6
F4 y alfil E7. Años más tarde, él utilizaría la variante dama B6, utilizada sobre todo en el match por el campeonato mundial contra Boris Spassky. Por supuesto, estamos hablando de que en el año 1960 todavía estábamos viendo a un Fischer que estaba ganando en experiencia. La partida continuó con dama F3, dama C7, enroque largo. Para los conocedores de la Neidor, estos son los caminos tradicionales. Se continuó con enroque, alfil D3, caballo C6. Se realizan los cambios, caballo por C6, B por C6 y dama G3. Y acá, increíblemente, un ansioso joven Bobby Fischer agarró su peón torre, ese peón de H7, y comenzó a realizar un gesto típico que hacemos los ajedrecistas, es como si estuviéramos jugueteando con el peón. Y su contrario se dio cuenta de que Fischer estaba en plena meditación y le aplicó la regla básica de pieza tocada, pieza jugada. Y en ese momento Bobby Fischer despierta de su burbuja mental y no le queda otro remedio que jugar el peón torre. Tuvo que jugar H5. Obviamente no puede hacer H6 por alfil por H6. Vamos a ver cómo continúa la partida. Ya se pueden ir imaginando cómo se debe haber sentido Bobby Fischer después de hacer esta jugada. La partida continuó con H5. Las blancas comenzaron su ataque abriendo líneas con E5, D por E5, F por E5. Ese caballo está en una situación bastante compleja, bastante crítica. Fíjense todos los planes que tienen las blancas en esta posición. Planes completamente de ataque. Ahora mismo se elimina a uno de los defensores de la casilla F6. Y viene ese caballo de 4 con muy malas intenciones. Dama C7, H3, caballo por E5 y estoy convencida de que ya usted está viendo la jugada. Caballo F6 jaque. Ese peón de G7 está clavado y no puede capturar. Única jugada, rey H8 y la increíble dama G5. Por supuesto, no deben capturar las piezas negras por dama por H5, rey G7 y dama H7. En la partida se jugó caballo por D3, torre por D3, G por F6, dama por H5 jaque, rey G7 y dama G4 apoyando un futuro torre G3. Y por supuesto, la posición es tan crítica para las piezas negras que Bobby Fischer decide rendirse. Y usted seguramente está muy asombrado de ver a un Bobby Fischer ansioso, a un Bobby Fischer nervioso en una partida. Normalmente estamos acostumbrados a ver a un Bobby Fischer decidido, combatiendo a esos jugadores que se lo ponían en esa época, un Bobby Fischer estudioso, un Bobby Fischer haciendo preparación física, a un Bobby Fischer diciendo que la psicología no era cosa de él, aunque sí la empleó muchísimo, pero a un Bobby Fischer que fue evolucionando con el paso del tiempo. A veces nos cuesta un poco admitirlo. Por supuesto, tenemos que saber que Bobby Fischer es un niño prodigio. Desde sus edades más tempranas comenzó a tener grandes resultados y ya se avisoraba de que iba a ser un grande del tablero. Si usted pudo ver un programa anterior, perfectamente ya sabe que la sustitución del pensamiento es algo que también se puede aplicar en estos casos. En este momento les voy a mostrar una herramienta sumamente importante que tiene que ver con la visualización de vivencias positivas. Por supuesto que usted, ajedrecista, tiene partidas donde se siente muy orgulloso. Y no estamos hablando de esas partidas donde obligatoriamente tengamos que combinar a alguien, no. Partidas donde usted se siente orgulloso, ¿por qué? Porque hizo un final donde, oiga, ni Magnus Carlsen le iba a ganar, ¿verdad? O un medio juego, o combinó a cualquiera, o hizo una apertura realmente respetable. Y esas partidas donde usted se siente orgulloso, usted perfectamente puede hacer una base de datos. Y normalmente cuando ya tenemos esa base de datos y estamos reproduciendo esas partidas, nos estamos imaginando o estamos recordando
cómo fue que vivimos esas partidas. Eso nos hace sonreír, eso nos hace tener emociones completamente positivas. Esa es la recomendación que les estoy orientando, tener una base de datos con sus mejores partidas. Y esto lo vamos a emplear perfectamente el día antes de comenzar el torneo o cuando detectamos que tenemos una ansiedad con esos síntomas que explicábamos anteriormente. Es una ansiedad precompetitiva que realmente nos está afectando desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista psicológico. A partir de ahí nosotros nos recreamos en esa base de datos que no tienen que ser muchas partidas, realmente una base de datos donde nos sintamos orgullosos y en ese momento comenzamos a cambiar nuestro pensamiento. Por supuesto que también tener una hoja de logros, esto es algo que también les recomiendo a todos mis chicos, esa hoja de logros donde tenemos nuestros principales resultados en un lugar donde podamos ver, normalmente nos ayuda mucho a cambiar el pensamiento, a sustituir el pensamiento, a aumentar nuestra confianza y nuestra seguridad cuando vamos a enfrentarnos a un torneo. Por supuesto, esto no es cosa de un día, esto tiene que convertirse en un hábito. Ese pensamiento positivo, esa visualización a través de vivencias positivas tiene que convertirse en un hábito, pero lo más importante es saber detectar cuando tenemos un pensamiento negativo o cuando tenemos esos síntomas de ansiedad precompetitiva que nos puede afectar en una partida. Yo espero que estos consejos realmente hayan sido de su agrado. Espero sus comentarios acá en el canal o en mi página de Facebook, Master Seidi Paje Román. Así que los estoy leyendo y nos vemos en un próximo encuentro.